Vida creímos que existían, pero que en realidad no son más que inventos que quién sabe por qué se volvieron populares. ¿No? Tan populares que finalmente terminamos por convencernos de que realmente existieron, por más que si las buscamos vamos a ver que no están, que no existen. Ocurre, por ejemplo, con una célebre frase atribuida a Isabel Sarli. Según el mito, en la película Carne de Armando Bo hay una escena en la que el personaje interpretado por Isabel Sarli está dentro de un camión frigorífico que transporta carne. Eso es cierto, sí. La mujer que está ahí fue violada por varios hombres, cosa que también eso pasa en la película. Pero en un momento, cuando se acerca otro hombre para violarla, la mujer le pregunta: ¿qué pretende usted de mí? La frase se volvió icónica y claro, encajaba perfecto, ¿no? Porque, digo, en el lugar en donde se quería colocar ese tipo de cine, ¿no? Bastaba para mandar al rincón esa frase, al rincón del kitsch, la obra de Armando Bo y la actuación de Isabel Sarli. Y no digo que falten méritos, para que eso sea así, pero lo que sí es bueno aclarar es que esa frase jamás se dice en la película. Algo similar sucede con otra frase icónica de la historia del cine, que es "tócala de nuevo, Sam", o en inglés "play it again, Sam". Eso es lo que le dice, según el mito, el personaje de Humphrey Bogart al pianista Sam en la película Casablanca. Pero esa frase tampoco fue pronunciada jamás, al menos no en la película. Hay otra frase famosa que, aunque se atribuye a James Dean, esta vez sí quien la dijo fue Humphrey Bogart. Y la frase es: vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. En este caso la frase se le atribuyó a James Dean como un presagio, ¿no?, de su muerte joven. Como que Dean había dicho eso como dejando en claro que eso iba a suceder, que esa era su actitud de vida, ¿no? Y claro que nunca se aclaró en qué película se dijo, ¿no? En el caso de Carne, en el caso de Casablanca era claro, eran en esas películas, por más que no se dijo. El mito se generó, se creó en torno a esas películas. Y en realidad, esta vez, la frase "vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver", sí se dijo en una película y sí la dijo Humphrey Bogart. Fue en la película Knock on Any Door. Knock on Any Door, de 1949, dirigida por Nicholas Ray. Una película que aquí se conoció como Horas de Angustia, y que en España se estrenó con un título que era una traducción literal: "Llamad a cualquier puerta", Knock on Any Door. James Dean fue un actor que se consagró muy joven, se transformó en ícono de una juventud rebelde en los años en los que surgió el rock and roll, y murió muy joven, en 1955, a los 24 años. Y no, ni siquiera alcanzó a entrar en el Club de los 27, que por otra parte aún no se había fundado. Ese Club de los 27 se iba a crear 15 años después, cuando murieron a esa misma edad, a los 27 años, 3 íconos del rock, como Janis Joplin, Jim Morrison y Jimi Hendrix. Cuando murieron esos 3 artistas, el rock no solo ya había nacido, sino que además ya había conquistado el mundo. En esos 15 años nacieron y se disolvieron los Beatles, por ejemplo. Justamente hablando de los Beatles, el asesinato de John Lennon a los 40 años a manos de un fan en la puerta de un edificio en Nueva York podría ser la versión Beatle de aquel lema erróneamente atribuido a James Dean, pero que en realidad dijo Humphrey Bogart. Gente que se ve muy joven y se va muy joven, de manera sorpresiva, dejando una obra inconclusa pero poderosa,
y una imagen eternamente joven y hermosa. Porque Morrison era hermoso, como era hermoso Kurt Cobain, otro que entró al Club de los 27 después, o Janis Joplin, o a Amy Winehouse, que también entró posteriormente al Club de los 27, o el Potro Rodrigo, ¿no? En la Argentina, bueno, todos integrantes de este fatídico Club de los 27, lleno de gente joven y bella. Sí, bella. Bella. ¿Hay algún problema en decir que alguien es bello? Ya sé que vivimos momentos en los que nos toca visibilizar determinadas injusticias que tienen que ver con la estigmatización y la imposición de determinados modelos de belleza. Y celebro que estemos revisando eso. Pero eso no quiere decir que la belleza no exista. Y que cada quien puede decir quién le gusta, quién le parece bello. Después de todo, el asunto es tan relativo, tan subjetivo, que parece haber lugar para todos, ¿no? Aquí. Por otro lado, decir que es bella una persona que ejerce algún tipo de actividad intelectual, artística o científica parece ser una descalificación de ese trabajo. Obviamente, eso se hace más evidente entre las mujeres, cuyos cuerpos han sido, a lo largo de los siglos, motivo de opinión y de juicio por parte de los hombres, o lo que es lo mismo del poder, ¿no? Sin embargo, el asunto también sirvió para descalificar a algunos hombres. El asunto de la belleza. Recuerdo que hace algún tiempo se le preguntó a un escritor por Paul Auster y la respuesta fue: es muy lindo. Una forma punzante, venenosa, si se quiere, de decir que Auster no era un gran escritor, pero que gustaba porque era atractivo. La belleza, sin embargo, no debería ser algo para ocultar, y mucho menos una excusa para restarle importancia a otros aspectos de la vida y la obra de una persona. Por eso hoy quiero recordar a una poeta hermosa, a una poeta que murió muy joven y que dejó para siempre una imagen joven y bella. Pero sobre todo, quiero recordar a Bárbara Delano, porque fue una gran poeta. Bárbara Delano nació en Santiago el 17 de octubre de 1961 en una familia marcada por la literatura y el arte, casi una aristocracia del arte y la literatura en Chile. Su padre fue el escritor Poli Delano, escritor muy importante en Chile, y su madre fue la poeta y psicoanalista María Luisa Azócar. Su abuelo, por su parte, su abuelo paterno, el que tenía su mismo apellido, fue el también escritor Luis Enrique Delano. Y su abuela fue la fotógrafa Aurora Lola Falcón, un personaje muy importante. Los dos personajes muy importantes en la cultura y en el arte en Chile. Y para que se den una idea del ambiente en el que se crió Bárbara Delano, bueno, el apodo de Poli que tenía su padre, famoso escritor Poli Delano, se lo puso Pablo Neruda, que era íntimo amigo de su abuelo, y se lo puso cuando el niño nació, sin saber que ese niño se iba a transformar en un escritor muy importante, como lo era en su momento su abuelo, uno de los grandes escritores de Chile. De modo que para Bárbara escribir versos y escribir en general era la cosa más natural del mundo. Pero además de la literatura, tomó de su familia el compromiso político, aunque, como hizo en todo en la vida, ella iba a hacer su propio camino. Bárbara comenzó a escribir desde muy chica, y si bien la influencia de su padre y de su abuelo, ambos escritores, como les dije, fue central en ella, la que fue determinante fue la presencia de su abuela, Lola Falcón, que iba a dejar una huella muy importante. Lola Falcón era una mujer que ponía el lente en los detalles
de la vida cotidiana de mujeres y hombres de las diversas ciudades que le tocó recorrer, porque además viajaron mucho. Sus abuelos y sus padres, su padre fueron todos diplomáticos. De hecho, Bárbara nació después de que sus padres regresaron a Chile luego de una larga estadía de un par de años en China. Pero volvamos a la abuela, Lola Falcón, que construyó un archivo documental sobre lugares del mundo a los que pocos tenían acceso, pero también sobre la realidad y la miseria en la que vivían muchos niños y muchas mujeres. Los retrató en su fragilidad, en blanco y negro, y esa mirada sensible y profunda sobre la realidad es esencial en las imágenes que construye Bárbara en sus versos. En su adolescencia, Bárbara Delano viajó a México, donde pasaron el exilio su padre y sus abuelos, y en 1975 conoció allí a Roberto Bolaño y participó del grupo Infrarrealistas, se llamaba Infrarrealistas, liderado por Bolaño junto al poeta Mario Santiago. Con 17 años tenía apenas cuando Bárbara Delano publicó uno de los 2 libros que publicó en vida, en este caso México Santiago, del año 1979, un libro pequeño y artesanal impreso en mimeógrafo que realizó en conjunto con su amigo el pintor mexicano Marcos Liménez. El libro era de poemas y de imágenes. Al poco tiempo volvió a Santiago para estudiar letras hispanoamericanas en la Universidad de Chile y, siguiendo la tradición familiar heredada de sus abuelos y también de su padre, se acercó al Partido Comunista. Bárbara tuvo un acercamiento que fue muy crítico y que con el tiempo le iba a llevar a alejarse de todo partidismo. En 1982 volvió a México, porque su familia estaba muy preocupada porque había sido detenida un par de veces, temían por ella, y desde ese año hasta su regreso a Chile en 1987 seguiría conectada con Chile por viajes esporádicos que realizaba. Claro que esa distancia no la mantuvo alejada de la vida literaria en su país. Y cuando volvió en 1987 volvió a Chile a trabajar en el Centro de Estudios de la Mujer, después de graduarse con honores en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese año se realizó en Santiago el primer Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, algo que fue toda una hazaña en el contexto político local, ¿no? Escritoras que alzaban la voz y convocaban a otras a discutir sobre feminismo y crítica cultural en un Chile aún en dictadura y profundamente conservador. Ese congreso seguramente potenció la mirada feminista, no ya femenina, en la escritura de Bárbara Delano, y fue en ese contexto que escribió una obra clave que no iba a publicar en vida, porque la mayoría de la obra, como les dije, publicó solo 2 libros en vida, y la mayoría de su obra poética la iba a compilar su madre luego de la muerte de Bárbara. Esta obra clave se titula Baño de Mujeres, y allí destacan versos como: yo, mujer la malparida de todos tus amores, la más desgraciada, la más fiera de tu calaña, sola yo salgo con mi pedazo, con mi labio hambriento. Baño de Mujeres tiene también versos escritos solo en mayúsculas, ¿no? Antes de que ese lenguaje hoy nos suene a grito, a partir de la forma de escribir que tenemos a través de las aplicaciones de mensajes o de las redes sociales. Pero ya allí en Baño de Mujeres, Bárbara Delano escribía estos retazos como gritos en mayúsculas
que dicen cosas como: rush en mano, ando rayando mi desatino, o escribo en las letrinas de tu desencanto, o la que se vendió por amor y quebrada escribió su nombre con sangre menstrual. De todos modos, Baño de Mujeres iba a ser un paréntesis en la obra poética de Bárbara Delano, porque iba a ser el único momento en que Bárbara iba a tomar una escritura más urgente, caliente, de gritos, dejando de lado su obra más existencial y con preguntas ante la muerte como clave, como centro de esa obra poética. Claro, iba a ser un paréntesis en la obra poética, pero no en su trabajo como socióloga. En el Centro de Estudios de las Mujeres, Bárbara Delano realizó una investigación pionera sobre el acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral en conjunto con Rosalba Tadaro, que se publicó en 1993 con el título Asedio sexual en el trabajo. Era algo que, si bien hoy es un tema muy visitado, sobre el que se escribió, sobre un tema visibilizado, en ese momento era algo de lo que no se hablaba. Y este texto fue el primero en visibilizar, como les decía, esta realidad de muchas mujeres en Chile, y la publicación además logró captar la atención de la opinión pública, sobre todo en la prensa, cuando al año siguiente el animador de televisión Don Francisco fue denunciado públicamente por acoso sexual. En octubre de 1996, Bárbara Delano tomó un avión desde México a Santiago. Ella iba a ir de México a Santiago, iba a ir a visitar a sus padres de sorpresa, sin decirles nada, e hizo escala en Lima. Hay muchas conjeturas sobre su paso por la capital peruana. Hay quienes dicen que porque había sido invitada por escritores peruanos a participar en algún simposio. Hay quienes dicen que quería visitar a algunos amigos. Incluso hay versiones que hablaron de un desperfecto en el avión y que la escala fue voluntaria. Según su padre, fue una decisión planificada. Ella tenía pensado tomar sus vacaciones y dividirlas entre Lima y Santiago. Lo que sí sabemos es que viajó hacia Santiago desde el DF, donde trabajaba desde el año 1992, como directora del área de comunicación social de la Procuraduría Agraria, una especie de defensoría pública para el área rural. Y su llegada a Santiago iba a ser una sorpresa de cumpleaños para su madre María Luisa Azócar. Se quedó unos días en la capital peruana, que fueron de celebración, festejos con amigos, y desde allí no se sabe mucho más. Sí que, bueno, parece que la pasó muy bien, tanto que sus amigos le decían que se quede un poco más, pero ella insistía en que no, que tenía que volver, que tenía que ir a Chile, que tenía que tomarse el avión para Chile. Tanto que parece que, según los testimonios, salió corriendo para el aeropuerto. Tenía un poco eso de estar entre ir o no ir a Santiago, de esa necesidad de ver a su madre, saludar a su madre, ver a sus padres, y al mismo tiempo ganas de seguir festejando con sus amigos en Perú. Llegó tarde al aeropuerto, casi no la dejan subir al avión, y cuando subió al avión fue la última en entrar antes de que cierren la puerta. Ese 2 de octubre, a 52 kilómetros de la costa limeña, el Boeing 757-200 de Aero Perú, con 70 personas a bordo, se estrelló
contra el Océano Pacífico. La última comunicación de la aeronave con la torre de control habla de un desperfecto eléctrico. Tengo todas las computadoras alocadas acá, dice el copiloto en busca de respuestas. El piloto intentó dar vuelta, volver, pero empezó a perder altura vertiginosamente. Se perdió también toda comunicación y luego el silencio. Bárbara, con 35 años de edad, se perdía en el mar para nunca ser encontrada. ¿Hay silencio en el fondo del mar?, se pregunta Bárbara Délano en uno de sus poemas, y quizá ahora tenga alguna respuesta, quién sabe. Ese mismo año, en la revista Cuadernos, el escritor Poli Délano, su padre, relató el martirio que vivió desde que recibió la llamada sobre el accidente hasta el viaje infructuoso a Lima a reconocer restos de cuerpos encontrados, pero bueno, nunca la encontraron. En ese texto emotivo y doloroso, su padre intentó reconstruir o imaginar las últimas horas de su hija, y escribió que solo espera que haya estado dormida, que no se haya dado cuenta, que no haya sentido miedo. Sí, miedo. Justo Bárbara, que años antes había escrito otro poema donde dice: tengo miedo, todos tenemos miedo, y nada tan miserable como la ausencia de Dios. Bárbara Délano dejó una imagen bella y joven, a pesar de que su cuerpo jamás se encontró, o precisamente el no haber encontrado el cuerpo potenció su juventud y su belleza, pero dejó también un montón de poemas de una belleza aún mayor que ese bellísimo rostro. Una belleza que Pedro Lemebel, en una nota, en un texto de despedida, describió de la siguiente manera: la última vez que vi a la Bárbara, me regaló el cielo iluminado de sus ojos. ¿O acaso está mal destacar la belleza de las personas bellas? ¿O acaso no son esa belleza y esa juventud las que vuelven más profundo el dolor frente a la muerte? Sí, la belleza. Hoy elegí hablar de la belleza. Disfrutemos la belleza y celebremos la diversidad de la belleza. Celebremos, aunque es de noche.